Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Giovanni Aigaje. Voy a hacer la entrevista de tema ¿Cómo ha cambiado la educación en mi comunidad? Voces de dos voces de generaciones. Bueno, tengo a mi compañero como se llama Juan Pilca, que es de la parroquia Cangagua, de la comunidad San Antonio. Tiene 54 años, y también a mi compañera Betty Pilca, también que es de acá de la comunidad San Antonio. Bueno, listo. Voy a hacer. ¿Cómo era la escuela cuando usted era niño, don Juan? Buenas noches. Bueno, hasta donde yo acuerdo, como decía, bueno, hablaríamos de los años 76, cuando yo entré a estudiar aquí en mi comuna, San Antonio. Y la escuelita tenía dos aulas. Una aula era de paja, otra aula era de hoja de zinc. Y igual los alumnos creo que éramos unos 50 niños, digamos, ¿no? Y así, de ahí, igual los profesores solo habían dos profesores. Y la responsabilidad de nosotros, como de los alumnos o de los padres, era que nos tocaba ir a llevar a los profesores de Cangagua. Ellos venían, hasta donde yo sabía, eran de la ciudad de Quito. Entonces de ahí venían ellos. Venían, ya pues en Cangagua llegaba a las 8:30, a las 9, casi llegaban a Cangagua. Y nos cogíamos, traíamos lo que podamos, no. Algunos, los que tienen animalitos, en este caso tenían caballos. En caballo traían, los que no teníamos, era obligatorio alquilar un caballo para traer. Entonces, en sí, sí era duro el estudio en esas décadas de año 70 para arriba, ¿no? Entonces, así la escuela ha venido operando en este caso hasta acá. Ese es un poquito el resumen que les puedo dar. Ya, listo, ya. Entonces le voy a hacer otra pregunta también. ¿Qué se enseñaba y cómo se aprendía? Pues sí, bueno, la educación en realidad sí era un poco una responsabilidad grande para nosotros, porque como dije de antes, había un profesor para 3 grados. Entonces ahí se dividían, ¿no?, para las clases. Y que hay, bueno, un poquito como, digamos, como en estos tiempos, los que avanzábamos a estudiar, pasábamos de grado en este caso. Los que no avanzábamos, pues, o sea, casi no conocíamos que era sopitorios, nada, no sé qué más hay hasta hoy. Hay ventajas hasta de pasar a otro grado, en este caso no. Entonces, eso ha sido la educación desde entonces. Ya, y más o menos, según tengo entendido, es que justo en esa época decían que entraban a la escuela de 8 a 9 años y que terminaban hacia la escuela, puede decir, en los 15 años, 16, 14. Exacto, bien la pregunta. Sí, hay jóvenes, pues, en este caso entraban algunos en los 10 años, casi salían a los 15, 16 años, ¿verdad? Ya ve. Eran ya solteros, pues, los estudiantes. Ya con mujer. Posiblemente ya con mujer. Entonces, así era la educación de antes.
Ya, bueno, entonces le voy a hacer otra pregunta a mí. ¿Qué papel tenía la lengua y la cultura en la educación? Ay, jole. Tres. Bueno, respondiendo a la pregunta tercera me parece. Sí. La educación, en realidad, es entonces la educación de aquí de San Antonio, de la de parroquia Cangawa, la mayor, todos eran hispanos, ¿no? Y sí, mi escuela en este caso. Entonces, sí, en realidad, sí ha habido choque, ¿no? Porque la mayor parte, desde entonces casi nuestros papás hablaba puro quichua. Entonces, Ya, igual nosotros estábamos enfocados más Quichua. en quichua en este caso. Y por lo menos unos, diríamos, 70% de estudiantes hablaban más en quichua. Ya, Bueno, algunos sí. siquiera a poco hemos sabido hablar, defender hablando español. Entonces, eso ha sido ese entonces de estudio de esos años. Ya. Y entonces entre los estudiantes y los docentes no había tal vez choque, tal vez hacia la lengua. Tal vez que los Sí, estudiantes hablaban quichua y los licenciados tal vez no sí, entendían, algo así. sí había un poco de discriminación, ¿no? A veces un poco de maltrato también, de lo que a veces no sabíamos pronunciar bien En español. inglés, así hablar español. Entonces, antes los profesores no eran como ahora, pues no. Nos, como dije ese rato, ya niños de 14 15 años tenía que hacer cargar a ellos para castigar a nosotros. Ya ve. Por cualquier mínima falla o por cualquier atraso, no era que tal vez los profesores atrasaban, a ellos ya era considerable, pero a nosotros no nos consideraban. Entonces, eso había sido el estudio de ese entonces. Ya, entonces. Y también justo en ese, y también que habían uniformes o cómo, o era la vestimenta Mm, de acá, de nuestros. ¿Qué sería? Bueno, hasta dónde, y sí, creo que no había uniforme hasta cierto año. ¿Qué será? Yo cuando estaba en los segundo grado, así creo que ya creo que había uniforme, ¿no? No me acuerdo, pero ya cuando ya quinto, sexto, ya creo que teníamos uniforme porque nosotros igual teníamos que bajar a Cangawa para el desfile. En cuanto al 29 de octubre, 24 de mayo, todos esos días cívicas que había, teníamos que bajar a Cangawa nosotros. Algunos puesto botas, bajábamos, O tal vez poncho. hasta poncho, así. Entonces, así andábamos nosotros. Ya, interesante. Ya, entonces también entonces le voy a hacer otra pregunta a mí. ¿Qué cambios nota ahora en las escuelas o en la forma de escuchar? Tres. Ahora, ya estos tiempos, la educación ha avanzado demasiado, pues, porque casi más, bueno, ya los profesores ya vienen ya sus días laborables, los 5 días, casi los horarios más ya puntuales, casi para ver como antes, ahora toda facilidad de estudio ha habido para los estudiantes. Y ya casi más a base de tecnología, pues. Ya sí. Por este motivo de pandemia, todo lo demás, casi la mayor parte, hasta los que a veces no estamos en posibilidad,
En este caso hemos dado a veces celular, computadoras, así, entonces, así. Igual ya en las instituciones ya hay ya computadoras, pues, no, para que sí. dé algunas instrucciones. Eso ha sido, creo, por el momento, porque uno también ya con los hijos, con los nietos, conoce un poco, ¿no? Cómo está el estudio. Claro, pero hoy hay docentes bilingües también, Sí, sí, en las instituciones. sí hay docentes bilingües, casi la mayor parte en la zona Cangaba ya ha habido docentes bilingües y casi ya no hay también, digamos, discriminación como antes. Ya, ¿cómo les diría? Ya no hay choque como antes, ¿no? Ya son considerables, al menos ahora casi la mayor parte hemos perdido la lengua quichua, ¿no? Entonces todos casi porque hablamos castellano, así, entonces igual, bueno, más luego tal vez hay otra pregunta, tal vez Sí, sí. Bueno, entonces, algo más amplio. ya. ¿Qué aspecto antiguo se deberían recuperar hoy? Bueno, aspecto sería que sería en mi modo de pensar. Bueno, un poco voy a acordarme de lo antes, ¿no? Por ejemplo, de la vestimenta mismo. En este caso más ha sido también el saludar a los mayores, ¿no? Ahora, o sea, eso es lo más primordial, el saludo a las personas mayores, porque más antes, al que no saludaba la persona mayor, a nosotros nos castigaba, mira. Así sea, donde sea, algunos sí eran conscientes, pero algunos, en este caso mis tíos, así, como era poco la población también. Entonces, de la teníamos que recibir un castigo. Como éramos pequeños no nos podíamos escapar. Entonces, Sí. o sea, una buena educación, ¿no? También. Claro, también es sido una buena. Sí. Esto deberíamos rescatar esa educación, me parece lo más primordial en mi punto de vista. De ahí, como dije, la vestimenta, la tradición, todo eso, bueno, sería de hacer todo lo posible hasta donde del alcance pues, para poder recuperar. Eso me parece a mí pensar. Sí, sería bueno que podamos rescatar nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra vestimenta hacia lo que somos. Sí, muy interesante. Eso así. Muchas gracias, don Juan. Entonces, te voy a hacer unas preguntitas, Betty. A ver. ¿Cómo era la escuela cuando usted era niña? Bueno, cuando yo era niña, la escuela ya era con más infraestructura, no sé, había más aulas. Igual recuerdo que había computadoras, no muchas, pero sí había, me parece que había unas 4 computadoras en donde nos ponían a 5 o 6 estudiantes, porque sí éramos, en ese entonces ya éramos un número bastante de estudiantes. Recuerdo que en mi grado, curso se podría decir, ya en primer grado se conocía ese rato, ahora escucho que es preparatoria. Sí éramos bastantes, casi 30 estudiantes. Entonces nos ponían así en computadoras, pero ya eso creo que fue cuando ya estábamos en quinto de básica. Nos enseñaban a encender la computadora, a apagar, todo eso. Y en cuanto a los profesores, en ese entonces cuando yo era niña venían de Cayambe. Todos venían de Cayambe, 2 o 3 profesores me parece que eran de la zona. De sí era más estricto, venían todos los días, cumplían el horario de trabajo y nos enseñaban. Lo que sí era,
sí era más estricto. Recuerdo que era toda base de memorización. Nos mandaban a memorizar las tablas de multiplicar, nos mandaba y para mañana ya teníamos que sabernos la memoria. Y al que no sabe, nos acumulaba. Por ejemplo, si hoy nos mandaba la tabla de 3, al otro día teníamos que saber. Y si no sabía, el otro día era la tabla del 4. Y si no sabía, así sucesivamente. Entonces nuestro deber era siempre memorizarnos y dar las lecciones cada día. Eso me acuerdo que era la educación. Ya, entonces, también otra pregunta. ¿Qué se enseña y cómo se aprendía? Bueno, lo que dije anteriormente, lo que se enseñaba eran las materias básicas que son lengua y literatura, matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales. Eso nos enseñaban, recuerdo, pero más los profesores se enfocaban en lengua y literatura, que ahora o sea, en la lectura, escritura, todo eso se enfocaban más porque decía que un niño que lee y que reflexiona, yo que sé que tenga buena comprensión lectora, con eso ya se va a poder defender con más facilidad. Y las matemáticas también nos presionaban bastante. Las matemáticas sí era bastante presionado, como les decía anteriormente, nos mandaban a memorizar las tablas de multiplicar, ya que eso igual luego nos ayudaba para las divisiones, para todo eso. Okay. También otra pregunta. ¿Qué papel tenía la lengua y la cultura en la educación? Bueno, en cuanto a la lengua, yo recuerdo que durante toda mi época estudiantil, en la escuela me parece que solo sexto y quinto de básica tenía profesor bilingüe, de ahí todos eran hispanos. Y sí nos enseñaban quichua en ese entonces, nos enseñaban oraciones, números en quichua, colores en quichua, saludos, y todo eso nos enseñaban en quichua. Y ya como actualmente los que querían aprender, aprendían, y los que no, pues, como decían por ahí, con tal de pasar. Y de ahí en el colegio, igual todo el colegio, recuerdo que desde octavo hasta tercero de bachillerato había una materia quichua. Ya nos enseñaban más cosas, oraciones, hacer párrafos en quichua, había lecturas comprensivas en quichua y todo eso. De ahí recuerdo que ya desde el colegio teníamos que ir con la ropa cultural un día a la semana, que sería en este caso el centrito, la blusa y las alpargatas. Asimismo, los que querían ponerse ponían y los que no, pues ya tenían ese rato una sanción, creo que les ponían falta, les mandaban traer representante porque había algunas señoritas que no, o sea, no les gustaba vestirse así y les llamaban la atención. De igual manera, los jóvenes decían que asista así con poncho y una camisa. Eso recuerdo en cuanto a eso, a la lengua y la cultura. Y tal vez en su casa tal vez había alguien que hablaba quichua, su papá, su abuelito, tal vez alguien. Sí, en mi casa se hablaba en quichua a mis padres, pero no era como decir que hablaban quichua todos los días, sino tal vez en ciertas conversaciones, así pero muy cortas. Igual mis abuelitos hablaban quichua y así poco a poco sí sé el quichua, entonces sí fuimos aprendiendo tanto en la escuela como en la casa, pero en la casa no se podría decir al 100% y también en la escuela tampoco al 100% porque creo que me parece que eran solo 2 horas o 1 hora a la semana que recibíamos de esa materia. Ya listo, entonces. ¿Qué cambios nota ahora en la escuela o en la forma de educar? Hoy en la escuela noto el cambio tal vez con esta educación que ya no quiere ser, ¿cómo se podría decir? La educación de antes, ¿no? De la escuela vieja, creo que se les dice. Antes, por ejemplo, era memorizar sí o sí, en cambio ahora es la educación más flexible, en donde tal vez utilizan metodologías de aprendizaje, de reflexión, de todo eso. Ya no es como antes, memorizar y memorizar. Ahí también se ve un choque, ¿no? Creo que antes, cuando nos mandaban a memorizar, en este caso las tablas o cualquier cosa, memorizábamos así, aunque sea de malas, pero ya aprendíamos. En cambio, ahora como que esta educación flexible, como que no. Igualmente el respeto a los docentes como que se ha ido perdiendo, porque antes era bastante rígido el respeto hacia ellos, igual en todos los sentidos. Eso he notado, los cambios. Y los cambios actualmente me he dado cuenta
que si bien reciben la materia quichua en el colegio, tal vez en la casa ya no se habla esta lengua. En la casa ya no mucho veo que utiliza. Y sí. también ahí hay un choque, ya que, por ejemplo, cuando yo era niña en la casa escuchaba quichua y en el colegio no me hacía tan difícil. Pero sí entendieron, ¿no? Sí, sí entendía. En cambio ahora veo que en la casa no hablan quichua y en el colegio algunos tienen dificultades en esa materia, siendo el quichua nuestro idioma ancestral, nuestra lengua materna. Ya listo. ¿Qué aspecto antiguo se debería recuperar hoy? Como anteriormente decía, tal vez el respeto a los docentes, el respeto a nuestros mayores, pienso que se debería recuperar eso. Y la lengua, como no, también nuestro idioma, fortalecer desde nuestros hogares, porque en la escuela tampoco es que, como yo decía anteriormente, no es que están todos los días en quichua, en quichua, en quichua, por más que hayan profesores bilingües, sino Sí. también desde nuestras casas impulsar el idioma, impulsar nuestra vestimenta, y eso pienso que se debería rescatar de antes, y nuestros saberes ancestrales, yo que sé, los remedios naturales, Las el plantas, respeto, podría ser. las plantas medicinales, y como no también el respeto a nuestros páramos, el respeto a la naturaleza misma. Ya, según, a ver, hoy en día como, o sea, como yo mismo que soy joven, o también hay otros jóvenes que también tenemos vergüenza de hablar quichua, o sea, un poco, o sea, ya Tienen más solo hablamos español, o sea, como que estamos medio tímidos, o sea, pienso. O sea, en tu forma de ver, no sé, como ves. o sea, ¿cómo ves eso? O sea, tú. Porque hoy en día, o sea, los jóvenes casi ya no se ve hablar quichua, más el español, porque por ahí, o sea, ni casi algunos no entienden, pocos puede ser. Claro. Sí, como decías anteriormente, tal vez el quichua no está siendo impulsado desde nuestros hogares mismos. Creo que por eso algunos jóvenes no hablan, o tal vez algunos ya no hablan es por vergüenza o por temor a ser discriminados. Y no tal vez una discriminación desde afuera, desde los hispanos, sino tal vez una discriminación desde nosotros mismos. Entre nosotros mismos se ve esa discriminación a veces. Cuando escuchan a un joven hablar quichua es como que le quedan viendo mal, o como que dicen, ve, él habla quichua, está hablando así como antiguo, saben decir, yo escuchar. Claro, como dice, como entre nosotros no se ve ese indio indígena, o sea, entre nosotros no nos tratamos mal, como quien dice. Siendo que los que hablan quichua son personas muy inteligentes, saber dos idiomas y algunos. Nosotros ni el español casi a veces no dominamos, pero vamos a dominar otro idioma bien, el quichua, por ejemplo. En cambio, eso pienso yo, y también impulsar desde nuestros hogares, desde nuestros pequeños mismos, el respeto a nuestro idioma, el respeto a nuestra cultura, el respeto a nuestros mayores, y eso pienso yo. Ya listo, ya, muy interesante. Y un mensaje tal vez, don Juan, para hoy día, para los jóvenes actuales, ¿qué sería? Más bien sería que, ya que los padres, muchos nos hemos impulsado a los hijos que sigan estudiando, más bien los hijos tendrían que poner su parte para que algún día sean buenos profesionales, como de parte de gente indígena en este caso, ¿no? Sí. Entonces, todos soñaríamos como los padres que sean unos buenos profesionales, sí, también, sí, en realidad ha venido bastante duro, ¿no? También quizás por el campo también ha habido, digo, en este caso, los malos caminos, en este caso, las drogadicciones, se ha escuchado, no se ve, pero sí se ha escuchado todas esas cosas. O sea que recapaciten los jóvenes y ya no vuelvan a hacer, si es que alguien está haciendo eso. También eso, Si alguien no está haciendo eso, pues mucho mejor. ¿No? Entonces, eso nomás de mi parte, y sigan con este mismo entusiasmo, que la educación sí es importante, pero para los que saben valorar la educación. Porque es nuestro derecho y nuestra cultura también.
Sí. Sí. Bueno, Eso. entonces, gracias, don Juan, y gracias, Betty. Ya. Esto sería todo. Gracias. A continuación, voy a dar un breve de reflexión sobre la entrevista. ¿Me podrías decir qué cambios principales observas en la educación a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo que observo, como podría ser como los docentes que son bilingües acá en nuestras comunidades, y también que tenemos acceso a los útiles, a una buena educación, como podría ser de calidad, y también podría ser que, que nos dan uniformes a los estudiantes, y también los docentes que nos dan capacitaciones, que nos ayudan, nos inculcan en los valores y tenés éticas, o sea, por nosotros, y también los derechos de los indígenas también, porque ya no somos discriminados como en los años 80. Y ya. Interesante. ¿Qué aprendizajes tradicionales o comunitarios siguen siendo valiosos hoy? Bueno, respondiendo a esa pregunta, sería mm, el valioso que puede hacer es nuestra cultura, nuestra lengua, y puede ser nuestra tradición, nuestro idioma, como somos de la sierra, somos indígenas, pues el quichua, y nuestra vestimenta. ¿Cómo sería la vida de los pueblos y nacionalidades si no hubiera luchado por la educación intercultural bilingüe en los años 80? Bueno, respondiendo a la pregunta, sería que nosotros seríamos discriminados, y también nuestros niños y nuestros jóvenes también seríamos, no, perdón, no tendríamos una educación de calidad, y también seríamos discriminados también por los mestizos, o como decir, como nosotros decimos, los blancos, seríamos. Y también como seríamos que nuestra cultura y nuestro idioma también sería perdiendo, como hoy en la actualidad nos hablaría de nuestra cultura. Seríamos, como decir, pausa. Además, seríamos nosotros discriminados ante la sociedad, ante el mundo entero, como hoy en día nos dicen indios vagos, vayan, o sea, nos tratan mal, nos discriminan, nos dicen vayan a trabajar. Nosotros, o sea, en la actualidad, o sea, seguimos luchando por nuestros derechos que somos, que, o sea, tenemos necesidades, nuestra familia, o sea, nuestros abuelos, nuestros jóvenes, que, o sea, por la educación de calidad, por soñar ser profesionales, o sea, en el futuro, o sea, para tener una sustención para la familia, podría ser. ¿Qué desafíos ves para la educación intercultural bilingüe en tu comunidad? Bueno, respondiendo a la pregunta, sería que no tenemos muchos docentes acá en las comunidades bilingües, y también nuestros hijos, nuestros jóvenes que de nuestros hogares, de nuestros hogares, de la familia mismo, o sea, no hablamos, o sea, o sea, nuestro idioma, más solo hablamos en español, no inculcamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, o sea, lo que es nuestro idioma quichua. Y también hoy en día nuestros jóvenes tienen, o sea, más la palabra correcta, tienen vergüenza de hablar quichua. Y también nuestra vestimenta, nuestra cultura,
hoy en día nuestros jóvenes ya ven hacia el exterior, o sea, o sea, en otras palabras sería la vestimenta del mestizo, como decimos nosotros los blancos ya, o sea, nosotros ya vemos de eso ya. Eso sería a nivel, lo que es hoy en día actual. Bueno, esto ha sido todo. Bueno, o sea, no tengo mucha experiencia en esto, es la primera vez que estoy en esto. Igualmente, quisiera yo también aprender más sobre, o sea, sobre de seguir estudiando, ser alguien en la vida, ser un profesional, porque yo también soy indígena, soy de acá de la comunidad de Kangawa. Igualmente, o sea, no tengo mucha experiencia, pero yo quisiera seguir aprendiendo, igualmente aprender sí, o sea, dar más aprendizaje a mi hijo y también a mi comunidad. Gracias.